El senador Alejandro Moreno Cárdenas es el dirigente nacional del PRI. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Alito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Emanuel. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio hasta un estado extraordinario como lo es el estado de Tabasco. Alito, ¿cómo van las cosas en el Revolucionario Institucional? Bueno, primero aquí ves con el tema más complejo que tiene el país, que son los temas de seguridad, salud, educación. En el partido vamos trabajando con una propuesta contundente, con crítica permanente al gobierno, pero también con propuesta para mejorar las cosas, Emanuel. Tú sabes que las cosas no van bien en el país y te pondría en el contexto primero nacional los casos hoy de seguridad, el tema de Teuchitlán, todo este montaje que se ha hecho ante los nulos resultados. En los últimos 7 años, Manuel, más de 213,000 homicidios, más de 125,000 desaparecidos, y hoy se pretende no solo desvirtuar, se pretende no tomar en cuenta ese sentimiento de los colectivos, de los grupos, de las madres buscadoras, de los padres que buscan a sus seres queridos, y que se han encontrado estos campos de adiestramiento, estos campos de exterminio donde cremaban clandestinamente, donde asesinaban a mexicanas y a mexicanos y a mujeres y hombres indistintamente, que llegaban ahí. Es por ponerte un caso que es el de Teuchitlán en Jalisco, que es atroz, porque ante los ojos del gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco sucedieron estas cosas en los últimos años y no hay ningún responsable. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está Enrique Alfaro? ¿Dónde está Maínez? ¿Dónde están estos farsantes de Movimiento Ciudadano que hoy no dan la cara ante esta tragedia que es a nivel mundial el conocimiento de lo que sucede en México, y obviamente exigirle a este gobierno de Morena que dé resultados y que la política de abrazos y no balazos de los últimos 7 años tienen convertido a México en un cementerio y se está rompiendo la paz y la tranquilidad en nuestro país? En prácticamente más del 60% del territorio nacional no solo no se puede transitar, está la presencia del crimen organizado, ahí zozobra el cobro de piso, las extorsiones contra las y los ciudadanos, y obviamente eso sucede en México y en Tabasco pues no es la excepción. Claro, Alito, fíjate que ayer se tiene confirmado que el rancho Izaguirre era usado como centro de adiestramiento por el cártel Jalisco, pero no se tienen indicios de que fuera un campo de exterminio, a como se ha mencionado, es lo que ha precisado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Vamos a escucharle. Sobre el rancho Izaguirre también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas, y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. Esta posición, Alejandro, del secretario de Seguridad Federal, para ustedes, ¿cómo la toman? Mira, el gobierno de la República siempre trata de desvirtuar y de construir culpables y de fabricar historias ante los ojos de México y ante los ojos del mundo, porque hay señalamientos claros de las madres buscadoras, de los padres buscadores, de los colectivos, que ahí estaban en evidencia y ellos lo vieron, lo denunciaron, donde no solo era un crematorio clandestino, donde se encontraron osamentas, donde se encontraron prendas, donde se encontró vestimenta, donde se encontraron una serie de evidencias que a los ojos de todos quedó claro que no solo reclutaban ilegalmente como es, sino que cremaban y desaparecían a mujeres y hombres, y eso no lo podemos permitir, y no solo en Teuchitlán, en otros estados, en Tamaulipas, en Guerrero, en muchas partes de México ha tenido que ser
estos grupos colectivos, estas madres luchadoras, estos padres luchadores que ponen en riesgo su vida, que se exponen ante el crimen organizado para encontrar a sus seres queridos, y si no hubiera sido por el trabajo de las madres buscadoras, por los colectivos, jamás hubieran encontrado y hubieran señalado lo que está ocurriendo, porque la autoridad calla. Por eso lo que exigimos es que haya investigación a fondo, que se investigue qué hicieron las fiscalías, qué hizo la Fiscalía del Estado de Jalisco al tener bajo resguardo este lugar y no informar. Por eso decimos, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está Enrique Alfaro, que estaba al frente del gobierno de Jalisco de Movimiento Ciudadano? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Por qué? Porque quieren desvirtuar la información, porque todo el mundo sabe que eran crematorios clandestinos y centros de exterminio. Lo que no quieren es decirlo, por eso están desvirtuando. Era un campo de reclutamiento, era otra área donde se realizaba la capacitación para estos delincuentes. No, eso no lo podemos permitir. Por eso quieren desvirtuar la información, y es claro, en todo el mundo, Emanuel, hay notas en todas partes del mundo, en América, en Europa, donde señalan hoy, si tú ves primeras planas del New York Times y de otros medios del mundo, dan información de los temas en México, en estos centros de exterminio, en esto que ha desaparecido a miles de mexicanas y mexicanos, que dan nota de lo que ocurre en nuestro país. Entonces, la seguridad está desbordada, ha rebasado al gobierno, y el gobierno quiere hacer su verdad, y está haciendo, ya tienen su verdad histórica. Esto es lo que ocurre, no saben y no tienen capacidad para resolverlo ante esta política de abrazos y no balazos y de no combatir al crimen organizado. Esto no se acaba simplemente, Emanuel, enviando capos o entregando presuntamente delincuentes, porque cuando tú entregas delincuentes, 10, 15, 20, los que sean, se sustituyen por otros. Aquí hay que ir de raíz, de fondo. Hay que ir a quienes generaron la violencia en los últimos 7 años, esos políticos corruptos de Morena que están vinculados al crimen organizado, que están señalados de tener vínculos con el crimen organizado, gobernadores, legisladores, alcaldes de Morena, vinculados al crimen organizado. Son los narcopolíticos, a esos son los que tienen que investigar y a esos son los que tienen que enfrentar la justicia, porque por culpa de ellos está el país como está. ¿Tendrían que empezar por el expresidente López Obrador, Alito? Tienen que investigar a todos, y lo hemos dicho categóricamente, Emanuel. Los últimos 7 años, los últimos 2 sexenios del gobierno de Morena ha sido una tragedia para el país, una desgracia para México. Y esta política de no combatir el crimen organizado es lo que ha llevado a que la delincuencia haya rebasado a la autoridad, y se tiene que investigar a todos. Ya ha quedado claro que la política de abrazos y no balazos, eso es lo que ha destruido al país, y esa fue la política de López Obrador. Y la política que han seguido en los gobiernos de los estados de Morena, con una permisidad con el crimen organizado. Entonces, si están vinculados al crimen organizado, hay que investigarlos y hay que enjuiciarlos y encarcelarlos. Esto es lo que tienen que hacer, enfrentar la justicia. Y por ello se tiene que investigar en todos los niveles. Se tiene que investigar porque hay señalamientos, Emanuel, hay señalamientos en expedientes, en declaraciones, no solo en México, también en Estados Unidos, contra estos políticos vinculados al crimen organizado. Son los narcopolíticos de Morena, los tienen que investigar y los tienen que castigar. ¿López Obrador fue un narcopresidente, Alito? Yo lo que te diría es que ante los hechos, hay que sujetarnos a los hechos, Emanuel. Los hechos son claros. En los últimos 7 años, como te dije al inicio del programa, tenemos más de 213,000 homicidios, más de 125,000 desaparecidos, y obviamente en más del 60% del territorio nacional no se puede transitar por la presencia del crimen organizado, y eso es resultado de la política y abrazos y no balazos, de no combatir el crimen organizado, y es la política que se implementó en los últimos 6 años del sexenio de López Obrador y lo que va del gobierno. Y no solo lo digo yo de manera firme y contundente,
No solo lo decimos por criticar al gobierno y señalar al gobierno, no. 4 veces lo ha señalado el gobierno de los Estados Unidos, 4 veces, Emanuel, con comunicados diciendo que tienen los indicios y el conocimiento de que el gobierno de México tiene vínculos con el crimen organizado. Entonces tienen que resolver ese tema, tienen que acreditar esos temas. Entonces, eso es lo que lastima no solo el tema de seguridad con México, sino también es parte de que esté tan compleja la relación con el gobierno de Estados Unidos y Canadá en los temas comerciales, porque si bien sabes, ha sido una política firme y férrea del gobierno de Estados Unidos el combate a la delincuencia, a los carteles, al crimen organizado, por las drogas sintéticas, el fentanilo y el tema migratorio en los Estados Unidos. Se han muerto en los últimos 6 años cerca de 500,000 estadounidenses. Entonces, creo que es un tema que se tiene que atender, es un tema que se tiene que resolver, y se resuelve no solo con cooperación, con coordinación, se resuelve con un combate férreo al crimen organizado, y obviamente ha quedado acreditado que no perciben eso en el gobierno de Estados Unidos y en Canadá, que México esté comprometido a resolver el tema del crimen organizado. Estamos platicando con Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, 8:29. Alejandro, en el tema, para cerrar ya, del rancho en Jalisco, la propuesta de la Comisión Especial para investigar el caso Teuchitlán es necesaria, esto es, ¿no basta con que jale la investigación la Fiscalía General de la República? Efectivamente, Manuel, nosotros en el grupo parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, presentamos para la creación en Cámara de Diputados y en el Senado de la República desde hace semanas, desde que ocurrió ese hecho, una comisión plural, abierta, que incluyera a todos, pero trabajar de manera coordinada con las autoridades, con la sociedad civil, con los grupos buscadores, con los colectivos, con las madres buscadoras, con todos, trabajar de manera coordinada para no solo conocer, sino juntos tener una propuesta para resolver este tema. Tú sabes que el gobierno de Morena desapareció, ya no existen porque le quitaron los recursos a todos los centros de búsqueda, a las comisiones de búsqueda, al centro de identificación humana que era importante tener. Entonces Morena ha destrozado todas las instituciones de gobierno que podían dar certeza y certidumbre, quitaron todos los recursos. Entonces, propuestas claras que hicimos en el grupo parlamentario del PRI, por cierto, el diputado tabasqueño Erubiel Alonso que está pendiente y que es vicecoordinador en el Congreso de la Unión con nosotros, han hecho propuestas claras para la creación de las comisiones especiales en Cámara de Diputados, en el Senado de la República, y fortalecer las comisiones de búsqueda, pero lo más importante, dotar de los elementos necesarios para que podamos desarrollar estas tareas. Entonces estamos comprometidos con ello, ha sido una propuesta del PRI y hoy se dará el debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, e insistiremos en que se creen estas comisiones, pero Morena pues obviamente se ha opuesto y no quiere que se creen estas comisiones. ¿Se está politizando este caso, Alejandro? Yo creo que ya lo politizó Morena. Yo creo que en este momento tan importante para México, de cohesión, de unidad, de trabajo en equipo, debieron haber convocado, como siempre, a la responsabilidad de trabajar juntos, convocando al diálogo, a la conciliación y a construir respuestas de manera conjunta. Pero ¿qué fue lo que hizo Morena? Inmediatamente salir a descalificar a los grupos buscadores, a los grupos de guerreros que luchan, mujeres y hombres, a sus seres queridos, salió a descalificarlos, salió a decir que eso no existía, que eso era una mentira. Y entonces, cuando tú sales a la descalificación y a decir que no tienes la culpa, pues dime quién te puede creer ante lo que ocurre a los ojos de México. Por eso lo que hicieron ahora, pues obviamente están haciendo un montaje para desvirtuar la información, pero quiero decirte, Emanuel, que a nivel mundial, esta noticia, esta información, estos descubrimientos que se han dado en Teuchitlán y en otros estados de la República en los últimos años, no solo son atroces, son horrendos, son aberrantes.
en muchas partes del mundo comparan lo de Teuchitlán con campos de exterminio como Auschwitz en Alemania, con la Alemania nazi. O sea, esto es algo grotesco, es una nota mundial y toda la gente está conociendo de lo que está sucediendo en este país y es lamentable para México, Emanuel. Alejandro Moreno, en el Senado vemos la intensidad del debate, incluso me atrevería a decir que mucho más intenso el Senado que en San Lázaro. Hemos visto tus participaciones y las de otros senadores de otros partidos y se ve la intensidad. Acusaste que la participación del presidente del Senado en Francia ha afectado la imagen de la Cámara Alta y has insistido en la destitución de Fernández Noroña como presidente del Senado, y bueno, él también ha respondido al respecto. Tú en su momento dijiste que era un patán, un barbaján, y él te dice que tú representas lo peor de la política, que terminarás en la cárcel, en fin, que esto está pues muy confrontado. ¿Ya es un tema personal con Noroña, Lito? Te diría, Manuel, para el auditorio, yo siempre diría que en la política no hay temas personales, hay que ser de firme convicción y de determinación contundente. Lo que hemos señalado nosotros, lo digo y lo reitero, es que es una vergüenza para el Senado de la República. Avergüenza a nuestro país, es una institución que debe estar representada por una gente seria, comprometida, con visión, porque es la imagen que se da al mundo. No puede tener una actitud de matraquero, de porrista de un partido político, así sea de Morena. Tiene que tener un comportamiento institucional. Fue una vergüenza lo que se fue a decir a Estrasburgo, porque representa al Estado mexicano, y peor aún, va en contra de todas las mentiras y todo lo que dice Morena. Hoy, imagínense ustedes, habla de diálogo, de pluralidad, de tratar de convocar a la conciliación en momentos tan complejos para México que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá, y lo único que fueron a hacer ahí es a dar un discurso, una perorata que lo único que hace es demostrar la falta de política internacional, la falta de diplomacia parlamentaria, y pone aún peor al gobierno de México con esta imagen que se tiene de porro, con esta imagen que se tiene de una gente que no convoca el diálogo y que no representa al Senado de la República. Muchísimos legisladores, Emanuel, incluso de Morena, del PT, nos llamaron para decirnos, oye, qué bueno que declaras esto, qué bueno que sales con esto, con valor, con determinación, síguelo haciendo, porque Fernández Noroña nos avergüenza en el Senado de la República. Esto no es un tema de números, Emanuel, de si se le puede quitar o no. Es un tema de vergüenza, pero pues lo tienen allá, es lo que representa Morena, y bueno, pues la gente se sigue dando cuenta que Morena pues es una desgracia para México. Para el PRI, ¿quién debería ser el presidente del Senado? Mira, para el PRI debería ser cualquier compañera o compañero legislador, incluyendo el oficialismo, Emanuel. Esto no tiene nada que ver con los temas de partido. Un presidente del Senado, un presidente de la Cámara, tiene que ser una persona que convoque a la conciliación, que sea institucional, que respete las instituciones, que convoque al diálogo y que concilie intereses y represente al Estado mexicano cuando se van a temas de política exterior, incluso en la conducción del debate parlamentario, porque es el encargado de convocar y de construir diálogo en el Pleno del Senado de la República. Entonces puede ser cualquier legislador, incluso de Morena, del Verde, del PT, de cualquier partido político, pero tiene que tener ese talante, ese talento, esa capacidad para respetar a quienes opinan de manera distinta y poder convocar y construir diálogo por nuestro país, que tanto lo necesita hoy. Este país necesita diálogo, necesita conciliación, necesitamos convocar a trabajar juntos y en equipo, y eso lo debemos de hacer todos. Nosotros en el PRI siempre estaremos puestos y en esa disposición, Emanuel. Tú bien sabes, los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar, y nosotros en nuestros gobiernos hemos tenido mejores resultados que cualquier otro gobierno. Entonces, aprendemos de los errores, hay que ver hacia adelante y hay que trabajar por México. Eso es lo que queremos, que a México le vaya bien, que a la gente le vaya bien, y nosotros seguiremos levantando la voz de manera firme. A mí ni me van a echar para atrás, a mí ni me van a doblar
luego estos cínicos y corruptos de Morena creen que nos quieren amenazar, nos quieren asustar, que te mandan a las fiscalías, para nada. Aquí nos sobra carácter y determinación, aquí los vamos a enfrentar y los vamos a denunciar, no solo en México, sino a nivel internacional. Hacemos giras y tenemos que defender la democracia en México. Así que muy echados para adelante, Manuel, con ese compromiso siempre con la gente. Para terminar el tema de Noroña, fíjate que ayer él sale y refuta los señalamientos realizados en su contra por su asistencia a esta conferencia europea de presidentes de parlamentos. Publicó un video en el que dijo que su visita fue muy exitosa, al punto que quieren que la presidenta Sheinbaum vaya para un foro de igualdad sustantiva, y dijo que existe una campaña para denostarlo en medios de comunicación y en redes sociales. Esto fue lo que dijo. La prensa ha hecho una campaña de denuesto impresionante y voy a responderle en la persona de Joaquín López Dóriga. ¿Por qué en su persona? Porque él tuvo el descaro de retarme a renunciar si yo podía demostrar. Dice él, viajó en primera clase, que demuestre si es cierto que no viajó en business. Él sabe perfectamente la diferencia entre primera clase y business. Y también señaló que con respecto al boleto de avión recibió el equivalente al costo de clase turista y la diferencia la pagó con recursos que obtiene por su trabajo. Y dijo que es una pena que el Dios sea el dinero de todos estos periodistas que lo están atacando. Bueno, es lo que él argumenta, Lito. Yo te diría que en este país, Emanuel, y por eso te lo reconozco, por la apertura, por el diálogo que se puede tener contigo abiertamente a lo largo de décadas ahí en tu espacio, en Telereportaje en Tabasco, eso es lo que debemos de defender y luchar todos los días, porque haya libertad de expresión, porque la gente se puede enterar, porque la gente se puede informar, y aquí cuando atacan, ellos dicen y atacan, no pasa nada. Pero cuando a ellos se les señala, cuando se informa, cuando se dan a conocer noticias, entonces es esta campaña de ataque y de montaje que señalan porque se quieren hacer a las víctimas. Siempre les gusta ese tema. Siempre quieren victimizarse, siempre quieren aparentar que ellos no tienen la culpa. El hecho, Emanuel, desde mi punto de vista, no es si compró un boleto de primera clase de business o en otro sector del avión. El hecho es el contexto de lo que dicen. Ellos dicen representar la austeridad, ellos dicen representar todo ese montaje que han hecho para querer evidenciar algo que no son, y viajan en otra categoría en el avión. Entonces no es el momento, no es porque no pueda comprar un boleto de avión. El tema es el hecho de ser simuladores, de ser farsantes y de querer engañar a la gente. Por ello, cada vez que hay información, cada vez que se exhiba la información, hay que hacerla muy, muy pública. El apoyo total a todos ustedes, y te lo digo aquí en tu auditorio abierto, mi querido Emanuel, el tema profesional que hacen ustedes de informar en estos momentos para México, no solo diría yo que es valiente, es heroico. Jamás en los últimos 40 años, Emanuel, había visto un servidor una campaña brutal, orquestada en los últimos 7 años, desde el gobierno de la República, contra ustedes, los medios de comunicación, contra el empresariado, contra el INE, contra el tribunal, contra la Corte, contra quien piense distinto, contra los políticos. Y por eso quieren callarnos. Ellos quieren pasar del partido hegemónico al partido único, quieren que no haya voces, que nadie los critique, pero eso no va a suceder. Los vamos a seguir criticando con firmeza, con dureza, pero habremos de presentar, como siempre lo hemos hecho, propuestas para que haya resultados, y hay que defender a la gente. Eso es lo que debemos de hacer, y defender la democracia y las instituciones, Emanuel. Entonces, a este tipo de personajes hay que señalarlos, hay que dar la información y que se aguanten.
Finalmente, Alito, el Consejo Político Estatal del PRI Tabasco, ya hablando de Tabasco, aprobó el método electivo y el tope de gastos de proselitismo para renovar la dirigencia para el periodo 2025-2029, pero no se tiene mayor información. ¿Tú nos podrías despejar dudas? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el tope? Mira, te diría, mi querido Emanuel, ahora, y agradeciendo la oportunidad como siempre de tocar los temas en el estado de Tabasco tan importantes, creo que nosotros en Tabasco tenemos un gran reto, tenemos un gran desafío. El PRI gobernó Tabasco por muchas décadas, lo gobernamos bien, con buenos resultados, con buenos gobiernos. Claro, teníamos retos y desafíos como siempre los hemos tenido, pero sin lugar a dudas, cualquier gobernador nuestro del PRI ha obtenido siempre y ha dado mejores resultados que cualquier otro gobierno posterior al nuestro. Como te he dicho, los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar, y la gente sabe que estábamos mejor y estaban mejor cuando el PRI estaba en el gobierno, porque había mayor atención a la salud, porque había medicamentos. Hoy no hay medicamentos, ahí no hay ese abasto que siempre han dicho. Lo que está ocurriendo con el campo, con la ganadería, más de 2,000 muertes que han tenido en el sector ganadero es grotesco. Hay este cobro de piso, hay este desdén por parte del gobierno de no tener una política de resultados para proteger y defender a quienes invierten en el campo tabasqueño, que es un orgullo para México. El sector productor en Tabasco, el sector ganadero, el sector agrícola es orgullo para México. Tabasco es un potencial para nuestro país y debemos de aprovecharlo. Entonces, hoy quiero compartirte que el PRI tiene un gran reto, que tenemos que trabajar por construir acuerdos y consensos. El método que habremos de tener en el partido será por consejeros políticos. Habrán de decidir las y los consejeros, las y los militantes del PRI, y el comité directivo estatal y la comisión encargada habrá de dar información, ha estado dando información. Emanuel, nos comprometemos ahora con el auditorio a que se dé mayor difusión a lo que se presenta en nuestra convocatoria, pero lo que queremos es que haya participación, que hoy tenemos que ganarnos la confianza de la gente, y que no es fácil en estos tiempos tan complicados que ocurren en las entidades federativas. No es fácil hacer política de manera permanente, porque pareciera que hay una persecución política permanente contra quienes piensan distinto. Entonces, la convocatoria será que el PRI trabaje en conjunto, en unidad, a las y los priistas a trabajar por Tabasco. Yo me siento muy orgulloso de la militancia tabasqueña, porque en las buenas, en las malas y en las más duras siempre están con el PRI, y yo les guardo gratitud, reconocimiento, y creo que este es un buen momento para construir un comité directivo estatal incluyente, plural, que siga siendo un partido opositor y que presente alternativa para volver a ganar. Fabián Granier ha levantado la mano, Alejandro, ha dicho: yo quiero ser el dirigente del PRI. ¿Es el perfil adecuado? ¿Es lo que necesita el PRI tabasqueño? Mira, yo te diría, conozco perfectamente bien al diputado Fabián Granier. Son gente comprometida, militantes del partido echados para adelante, con carácter, y hay compañeras y compañeros que manifiestan su interés, y hay que hacerlo con ánimo, con determinación. El perfil en el PRI de Tabasco debe ser de convocar a trabajar juntos y en equipo, a no quedarse callado, a señalar los errores que se tienen en el gobierno, a criticar, pero a proponer también cómo resolver los temas de seguridad, cómo resolver los temas de salud, de educación, cómo defender a la gente, cómo apoyar a los micro, pequeños, medianos empresarios, cómo fortalecer el campo. El perfil debe de ser de convocar, a conciliar a todos, a sumar y a trabajar por nuestro instituto político. Y como te digo, Tabasco es un estado que es muy potente para el país, pero es un estado de mujeres y hombres priistas que tienen raigambre y que han sido ejemplo y orgullo a nivel nacional. Entonces, un gran compromiso con Tabasco, un saludo a la dirigencia nacional de todos los sectores y organizaciones que están trabajando ahí, y claro, a las dirigencias estatales y a la dirigencia estatal del PRI en Tabasco. Te agradezco estos minutos, Alejandro, un fuerte abrazo. Te agradezco mucho, Manuel, y como siempre te felicito tu valentía, tu apertura para informar de manera transparente
al pueblo tabasqueño y te reconozco mucho siempre tu disposición. Muchas gracias, Emanuel. Saludos, muy buenos días. Las 8 de la mañana con 47 minutos es Alejandro Moreno Cárdenas, es senador de la República y también dirigente nacional del PRI.